Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Mobile Talks apasionante respecto de un tema que a todos nos interesa, respecto a un área realmente desconocida para mucha población, aunque hay muchísima población que continúa y que practica los eSports o los games. El auge de los eSports, más allá del juego, yo creo que va a ser una sesión muy inspiradora. Vamos a ver si un vídeo introductorio que nos ponga en contexto de qué son esto de los eSports. En la calle central que sí que se puede pegar. ¡Ojo, Ciervo salta con todo el sello! ¡Ya se llama más bonito de 2019! ¡Como Cortex sacamos el lameo de Osi! Pues ya hemos visto en este vídeo de qué va esto, realmente un espectáculo excepcional. Indudablemente los eSports son un fenómeno que quizá para mucha gente es conocido, que nos negamos a llamar frikis, entre comillas, pero para la mayoría de la población quizá todavía es un ámbito altamente no conocido, no explorado, y que está lleno de posibilidades no solo tecnológicas, sino de una nueva manera de comunicarse entre las personas. Aunque parezca mentira, los eSports en España emplean directamente a más de 9.000 personas, con un impacto total del sector de más de 3.000 millones de euros y con más de 22.000 empleos indirectos que generan. Aunque parezca mentira, la industria de los videojuegos representa el 14,3% del sector de la edición, el 9,6% del sector de la producción audiovisual, cine, vídeo, televisión y música, el 3,8% del sector de la propagación y tratamiento de datos y nada más y nada menos que el 3,2% del sector de las telecomunicaciones. Por lo tanto, no es ni una broma ni es un simple entretenimiento, sino que es todo un sector en amplia evolución. Poco a poco términos como van a salir en esta, no los vamos a definir ahora, pero espero en esta sesión que nos aclaren nuestros expertos algunos términos, ¿no? La diferencia entre gaming y eSports, vamos a ver cuál es, vamos a ver si nos alumbran. ¿Qué es el metaverso, no? Más allá de los gemelos digitales, gaming host, jugador franquicia, publishers, broadcasters, rating, elo, toda una serie, una jerga muy especial, muy propia de este mundo, que vamos a intentar, bueno, aproximarnos un poquito esta tarde para ver cómo evoluciona y qué significa. Mucha de esta jerga está relacionada con uno de los eSports más importantes de nuestro país, League of Legends. Aquí tenemos gente que nos puede explicar de qué va esto, pero también asociada a muchos otros videojuegos que se convierten al final en eSports. Según un informe de la EBI, la Asociación Española de Videojuegos, ya se señala que las comunicaciones inteligentes y la introducción de las mejoras en las infraestructuras, como puede ser el despliegue de las redes 5G, pueden ser una pieza para avanzar en el mundo del desarrollo de los eSports y también una pieza importante para que las experiencias tecnológicas y las experiencias digitales que se tienen en este tipo de actividades puedan trascender a otros tipos de sectores. Pese a ello, pese al avance, puede parecer mentira, pero el nivel de ingresos en España que generan los eSports todavía es bajo. El índice que tenemos de 2019, tenemos una pandemia por en medio que es difícil a veces evaluar, dice que solo ingresamos 35 millones de euros, pero comparado con la actividad que se genera en los índices de actividad parece
bastante chocante. Esto vamos a intentar también tratarlo con nuestros invitados esta tarde, porque en España, aunque parezca mentira, el número de entusiastas de videojuegos alcanza casi los 3 millones de personas, 2,9 en las últimas estadísticas, y somos el país número 12 del mundo en nivel de audiencias. Por lo tanto, grandes números y grandes niveles de interés. Curioso, el perfil mayoritario de España, muchos pensaríamos que es, bueno, esto es cosa de frikis, ¿no? De la nueva generación. Pues no. El perfil mayoritario de los entusiastas de los videojuegos son personas adultas, mayores de 25 años, con 1,6 millones de seguidores dentro de esta franja. Pero es que además también España cuenta con el mayor porcentaje europeo de mujeres. Una presencia femenina de un 36%, casi 1 millón de seguidores. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que en España el consumo mayoritario es online y que, por ejemplo, en el año 2019 generó más de 1,5 millones de tweets, de referencias en las redes sociales. ¿Cuáles son los hechos diferenciales para colocar a España como potencia dentro del sector? Bueno, los informes señalan 5 aspectos como diferenciales que colocan a España como referente en el sector, ¿no? El consumo de juegos lidera en España las industrias culturales y creativas. No me gustaría olvidar a ninguna, pero las principales editoras mundiales se han afincado en España: Activision Blizzard, Bandai Namco, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Riot, Sony Interactive, Take-Two, Ubisoft y Warner Bros., seguramente entre otras. El segundo aspecto es que tenemos un variado ecosistema de competición profesional amateur, con compañías internacionales presentes en España como DreamHack o SL y españolas como LVP o GGT, que también tienen presencia global, por tanto mucha importancia de presencia global y también de presencia española en el resto del mundo. Contamos con el mayor número de equipos profesionales de Europa y además agrupados en una asociación, lo cual es bastante singular en el continente. Mucho interés de las operadoras de telecomunicaciones en esto, todas intentando participar con equipos y además proveyendo los elementos necesarios para que las competiciones puedan desarrollarse correctamente. Y además, de momento, el marco regulatorio, digamos que no impide demasiado esta práctica. Por lo tanto, hemos creído desde la Fundación Mobile World Capital Barcelona que es muy interesante desde el punto de vista de la conectividad inteligente de esta nueva sociedad digital emplear este rato para hablar de los eSports, de los gamers, ver cómo todo este mundo es un mundo en sí mismo, pero también una fuente de inspiración para otros sectores de la actividad económica de nuestro país y de la actividad cultural, por supuesto. Vamos a intentar enfocar la tarde desde 4 puntos de vista: la tecnología, el ecosistema que generan los eSports, la inclusividad, ¿no? Las posibilidades de traslación de toda esta experiencia en este mundo y el impacto, por supuesto, en el sector económico. Y cómo no, yo de esto sé poco o casi nada. Tenemos 4 invitados de excepción a los cuales yo les quiero agradecer su presencia y que nos van a intentar, pues, en un rato distendido, hablar de todo esto, ¿no? Primero tengo a mi lado a Roberto Espósito, CEO de Asobu Sports. Yo he dicho que es el responsable de un centro de sports y gaming 360. Roberto, ¿qué es esto? Hola, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar en este debate, ¿no? Y poder interactuar y hablar de este ecosistema que son los eSports y el gaming, que también hay que diferenciarlo, como bien ha apuntado, ¿no? Me presento, soy Roberto Espósito, como dices, CEO de Asobu eSports, y nosotros al final lo que estamos apostando y venimos a representar lo que es la parte más física, ¿no? Todo el mundo entiende los eSports y el gaming, la eclosión de este ecosistema por su naturaleza digital, y al final el gran consumo siempre es a través de los medios digitales. Pero no tenemos que olvidar que también necesitamos de esos espacios donde la gente pueda interactuar, pueda aprender, pueda al final vivir la experiencia de lo que es el gaming y de los eSports. Existen grandes operadores como es el LVP, que está aquí esta tarde con nosotros, ¿no? Que gracias a ellos los eSports es lo que es a día de hoy, porque al final son los que nos han marcado el camino para que todos vayamos siguiendo y que esto vaya creciendo aquí en nuestro país. Pero al final, en ese periodo de maduración, necesitamos que haya varios actores, varios ecosistemas,
Y uno de ellos creo que es primordial tener esos espacios físicos, ¿no? Algunos que venimos del mundo del deporte y hacemos a veces la analogía, aunque ya entraremos en el debate del deporte convencional y los eSports, ¿no? que da para mucho, pues al final sí que existen el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Español, el Atlético de Madrid, el Valencia, esos equipos tops que son las referencias, todo el mundo se fija en ellos y tienen sus grandes estadios. Pero ¿qué sería del fútbol si toda esa masa que está detrás y que un sábado, un miércoles, un jueves se reúne en unas canchas de fútbol para poder emular a esos grandes jugadores, tienen esa academia para poder aprender y al final, durante un momento, sentirse un jugador profesional, ¿no? Pues al final ese nicho es el que nosotros estamos intentando cubrir. Pues ahora empezaremos, ¿eh? Con esta presentación ya hemos tenido bastante feedback de lo que puede llegar a dar esto. Estoy deseoso de que nos expliques más porque tenemos alguna. Me quedo ya con algo, user experience. Totalmente. Óscar Soriano, fundador y CEO de Play the Game, que es una agencia de marketing y comunicación especializada en sports y videojuegos. Óscar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, antes de nada, agradeceros la invitación y seré breve y directo. ¿Todo empezó en 2016? No, es broma. No, pero en 2016 nos dimos cuenta que las marcas querían buscar un público joven y les estaba costando muchísimo, ¿no? Es decir, estamos hablando de hace 5 años, pero que sí que se encontraban con que no llegaban a conectar con un público por debajo de los 30 años o les costaba muchísimo, ¿no? Veníamos de otros ámbitos y nos dábamos cuenta que eso, ¿no? Y entonces vimos que el gaming era un territorio muy, muy interesante, pero que tenía 2 problemas, ¿no? Básicamente, uno que tú lo has apuntado, ¿no? Ese estereotipo que tiene, digamos, la población normal de que son frikis, de que son nerds, de que... Bueno, pero ya has visto que, ya he dicho que... Es total. De hecho, al final, no sé si lo eran o no hace 10 años, 20 años, pero lo que sí que es verdad es que ahora, yo creo que ha cambiado, prácticamente es al revés, ¿no? Es decir, la primera persona que pudo entrevistar a Messi en París fue Ibai, no fue un periodista. En Squid Game, la serie está tan famosa de Netflix, están empezando a donarle al director de la serie. Pero es que eso ya se hacía en gaming desde hace 4 o 5 años. Es decir, y además, muchos influencers de otros ámbitos, de la música, del deporte, están variando hacia el gaming, ¿no? Hemos visto a Courtois o al Kun Agüero trabajando en gaming, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que eso al final es lo que les hace conectar con las nuevas generaciones. Entonces hemos pasado un poco del freak al mainstream, es decir, al final es lo que tiene. Pero claro, eso cuando los contabas en 2016, las marcas, que normalmente nosotros trabajamos con marcas, te miraban como, este tío está loco, o este tío no entiende bien lo que es, ¿no? Entonces, hicimos mucha pedagogía y desde ahí, pues bueno, hemos construido al final un pequeño proyecto, un proyecto independiente español que no es de ningún grupo multinacional, que no representamos a ningún activo. Nosotros al final ayudamos a las marcas a entender bien cómo es el ecosistema, cómo poder operar y cómo poder extraerle su jugo, ¿no? en diferentes ámbitos en función de lo que necesite una marca, ¿no? Al final nosotros ponemos un símil, ¿no? Es decir, al final esto era como 2 orillas, ¿no? Y abajo pasaba un río y había un puente. Si lo había era muy endeble, ¿no? Entonces las marcas decían, no, yo quiero ir ahí, pero es que yo no me atrevo. Vale. Ahora lo veremos todo esto, Óscar. Me ha quedado ganas de contratarte inmediatamente. Bueno, vale. Directamente porque creo que es apasionante. Celia Miguel, muchas gracias por estar aquí, directora de marketing de la Liga de Videojuegos Profesional. Vamos, este título suena fantástico, ¿no? Uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de sports en lengua hispana, con mucha presencia en Latinoamérica, creo, ¿no? Si me equivoco, ya sabes que soy un neófito. Suena muy bien el título porque es muy largo, pero al final es LVP. Nosotros, bueno, como explicaba Óscar, nosotros llevamos 10 años ya en este mundo, o sea, empezamos cuando era un germen. Nos dedicamos básicamente a los eSports, que ya lo hemos dicho en 2 ocasiones, pero luego lo explicamos. Es diferente que el gaming. Y como tú dices, tenemos presencia tanto en España como en lo que es el territorio latinoamericano. Tenemos presencia también en Europa, pero bueno, es menor, ¿no? ¿Y en qué consiste la liga profesional, la liga de videojuegos profesional? Pues al final nosotros somos los organizadores de los campeonatos, sobre todo a nivel profesional, pero también tocamos el mundo amateur.
La competencia de Tebas. Bueno, no, porque de hecho la LVP, aparte de hacer ligas propias, operamos ligas de terceros. O sea, Hombre, encima. exacto, hacemos servicios a terceros. Por ejemplo, Liga, pues estamos detrás, o Libertadores estamos detrás. O sea, hacemos bastantes ligas de terceros que quieren meterse en este mundo y que apuestan por nuestro know-how, ¿no? Es muy interesante este mundo, ya no solo por las ligas profesionales, por las ligas amateurs, básicamente porque nosotros tenemos el privilegio de tocar todos los players del ecosistema, porque al final en la liga toca a los equipos, toca a los jugadores, toca a los creadores de contenidos, toca a los casters, tocamos los eventos también, que al final en este ecosistema pues están todos integrados y evidentemente las marcas. Perfecto, pues iremos hablando de todo ello, ampliándolo. Y finalmente, Manel García Puig, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Head of Digital Sales in Imagine, un banco online especializado en el ecosistema gamer. ¿Qué hace un banco online especializado en el sistema gamer? Primero de todo, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con estos cracks. Pues sí, Imagine básicamente lo lanzamos en 2016, es la fintech que lanzamos desde CaixaBank y nos posicionamos pues, como una plataforma de servicios digitales y lifestyle, ¿no? Entonces, en este contexto pues, ofrecemos evidentemente todo lo que es la parte de servicios financieros y ofrecemos una parte de servicios no financieros que pueden estar centrados en pues, temas de, en este caso, contenido, ¿no? Parte del contenido que ofrecemos, uno de los verticales que ofrecemos es Imagine Games, que es todo lo que está relacionado con la parte de gaming y en concreto pues, con mucha presencia de los eSports. ¿Y el por qué? Pues básicamente pues, por el alto ratio de engagement que podemos ver por parte de nuestros usuarios hasta esta tipología de contenido, ¿no? Antes lo comentaba Roberto y es cierto, realmente hay una comunidad súper vinculada con esta tipología de contenido y las marcas cada vez más estamos pues, intentando entrar en este mundo, de la mano de expertos evidentemente, y esto es algo que realmente vemos pues, que tiene un alto recorrido, ¿no? Lo que os decía es un canal de distribución digital, esto nos permite una conexión directa con los usuarios y nos permite pues, construir una relación a largo plazo pues, vinculándonos con estos, ¿no? Pues yo creo que tenemos 4 expertos que abarcan experiencia de usuario, cómo lo vendo, cómo lo profesionalizo y quizá cómo lo veo desde el modelo de negocio, ¿no? Por lo tanto, creo que podremos tener al final de esta sesión vamos a poder tener realmente una visión global, una primera visión para quien no lo sepa y para los que son expertos, pues un poco más de profundización en el tema. Roberto, empiezo contigo. A ver, ¿qué es un game? ¿Qué es un sport? ¿Qué significa esto? Vale, primero de todo tenemos que aprender a diferenciar lo que es gaming y sport, ¿vale? Hay una frase muy sencilla que lo resumen, ¿vale? Todos los eSports son gaming, pero no todo el gaming es eSports, ¿vale? Al final lo que es eSports es todo aquello que es susceptible de ser competitivo, ¿vale? Es decir, el juego tiene que tener una dinámica y tiene que tener la posibilidad de poder parametrizar quién gana, quién pierde y de qué manera, ¿no? Por eso los juegos que ahora mismo pues, son eSports pues, son el League of Legends, posiblemente será el Valorant, un Rocket League, o sea, son los juegos que te permiten parametrizar esa competición, ¿vale? El gaming es todo lo demás, ¿vale? A nadie se le ocurriría hacer una competición, aunque a alguien seguro que sería, ¿no? Por ejemplo, Piqué seguro que es capaz, ahora va a hacer una de globos, ¿no? Pues seguro que sería capaz de, por ejemplo, hacer una competición de Super Mario Bros, ¿no? Pues es un ejemplo claro de que eso es un gaming, ¿vale? Y que eso no puede convertirse, o es muy difícil que se pueda convertir en un eSport. Voy a ampliar esta pregunta con Celia, que no estaba... ¿Cuál es la clave del engagement por el tipo de game, ¿no? Para que se convierta en un sport? Me explico. League of Legends, yo me he intentado apuntar y reconozco que soy un inútil total, ¿no? ¿Qué le hace escoger a un usuario entre jugar a fútbol, o bueno, a Celia o cualquiera de vosotros, o jugar al League of Legends? Porque realmente son ámbitos diferentes, ¿no? ¿Creéis que hay alguna clave especial? Yo creo que hay un tema de qué tipología es ese videojuego, si es un Battle Royale, si es un juego más de estrategia. League of Legends, de hecho, viene de una tradición anterior de otro juego, con lo cual arrastró público de ese juego. Y también creo que es muy importante el papel que desarrolla el publisher. O sea, así como en los deportes no hay un dueño de la pelota, en los videojuegos hay un dueño de la pelota.
Y el dueño de la pelota es el dueño del videojuego, el propietario. Pues en el caso de League of Legends es Riot. Entonces, la labor que hace el publisher es muy importante también. Cómo intenta construir ese ecosistema es muy importante. Y también alrededor el entusiasmo que encuentren por ese juego, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, todas las innovaciones que saca. De hecho, en League of Legends hay comunidades muy establecidas de este videojuego y tiene toda una épica. Y creo que el imaginario y el storytelling alrededor de esos videojuegos que se convierten en eSports tienen mucho que ver. También las tendencias, solo un apunte, por ejemplo, CSGO en España fue un videojuego que, de hecho, nosotros teníamos liga de CSGO, era muy común, era un videojuego bastante popular. Riot Games hace un año y poco lanzó Valorant. Valorant es un videojuego parecido a Counter-Strike, que es un videojuego al final, un shooter, pero con una vertiente más fantasiosa. O sea, la violencia no es tan explícita como en Counter-Strike. Es muy curioso porque Valorant, por ejemplo, en España ha tenido una acogida brutal. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo digo para que tengamos, por ejemplo, algún ejemplo. Uno de los mejores jugadores de Counter-Strike se pasó a Valorant y resultó que es el mejor jugador del mundo de Valorant. Vale. Otro jugador de Counter-Strike se pasó al Valorant, también uno de los mejores jugadores del mundo. Los mejores equipos de Counter-Strike se han pasado al Valorant. O sea, que ya no es solo lo que el publisher haga, sino también que hace todo lo que es el ecosistema. Entonces, ahora Valorant es uno de los... Bueno, de hecho, España es una de las potencias en audiencia y en gamers de Valorant. Yo lo que voy entendiendo desde mi total situación objetiva respecto a los eSports es que user experience veo que es muy importante, competitividad, ¿no? Y después esa sensación, ¿no? de poder disfrutar como realmente los deportes de verdad. Por poner un poco de orden, Óscar, ¿cuáles son los actores? Antes yo he pasado muy rápido, ¿no? Y por aquí los espectadores han visto una diapositiva, un slide con muchos actores. ¿Nos puedes poner un poco de orden? ¿Cuáles actores, no? En todo este mercado, ¿no? Tenemos aquí la liga, tenemos empresas, tenemos entidades financieras que apoyan, pero hay más gente. Efectivamente. Al final, lo que está claro es que es un ecosistema muy variable, muy dinámico, cambiante, lo que decía, es decir, Valorant prácticamente era un lanzamiento y creció muchísimo, pero podía no haber crecido, como estos lanzamientos hay muchísimos, hay algunos que parecen que van a despegar o no. Pues lo mismo le pasa a todo el ecosistema. El ecosistema al final hay unos, digamos, unos actores endémicos iniciales, ¿no? Como podríamos llamar, pues, evidentemente el publisher, el propietario de la pelota. Y luego comentamos el tema ese si queréis. Yo sí que tengo ahí una duda de si es el propietario de la pelota, que sí. Pero es que en el fútbol el propietario de la pelota es la UEFA, la FIFA. Es decir, ya lo hemos visto hace muy poco, que por mucho que tú quieras, tú no puedes organizar una liga de cero en el fútbol, ¿no? Entonces, viene a ser un poquito parecido, y trazando ese paralelismo, al final tú tienes propietarios, digamos, de los derechos, operadores, ¿no? Los tournament operators, que son propietarios en ligas, etcétera. Luego, clubs, que pueden tener varios equipos, pues como en el fútbol, ¿no? Como el Barça tiene secciones de fútbol, baloncesto X, pues también hay clubs que tienen del League of Legends, de Valorant, de Counter, de lo que sea. Y luego a partir de ahí se van creando unos nuevos, ¿no? Desde unos influencers, desde unos content creators que al principio, bueno, parecían como el patito feo y que luego se han convertido en lo que muchos actores quieren tenerlo, porque le conecta muy bien con las audiencias. Luego hay eventos físicos o espacios físicos como Roberto u otros. Y después, bueno, se van surgiendo una serie de startups que hacen cosas súper interesantes, ya que estamos en un foro muy startupero, ¿no? Totalmente. Que hacen cosas súper interesantes, tecnológicamente muy avanzadas y que están entrando en este ecosistema, entran y salen con el deporte tradicional y con esta, y después toda una serie de negocios, pues como el nuestro, como servicios de abogados especializados en eSports o lo que sea, que también se nutren ahí. Entonces es un ecosistema muy dinámico o sea, es decir, y al final lo que al final muchas organizaciones no entienden es que esto no es tan fácil como el deporte tradicional, sino que, bueno, hay que hacer un approach
muy de entender el fan. Y por eso precisamente en el slide el fan está en el centro, porque es lo que muchas veces User no se experience. entiende. También es que para el fan. sin el fan no existiría esto. Es decir, sin las comunidades no existiría esto y no tendría sentido. Es decir, pues seguiríamos jugando a videojuegos como los juegos de los años 70. Pero no, es decir, el fan es lo que ha hecho que se mueva todo y lo que se mueva que al final, es decir, las marcas quieren llegar por el fan, los equipos quieren estar por el fan para poder monetizar de otra forma, es decir, al final es lo que... Entonces yo lo que diría es, hay muchísimos actores muy dinámicos, pero sobre todo hay que tener en cuenta que el fan es el centro y el fan tiene que ser el centro de las decisiones de todo. ¿Y los influencers qué papel...? Bueno, pues a ver, podríamos hablar del papel general de los influencers en general en la sociedad digital, pero en el mundo de los esports, ¿qué papel juegan? En el de los eSports son importantes, yo también diría que en el gaming son quizá más importantes. Al final, quizá los influencers que más audiencia tienen no son especialmente especialistas en eSports, Auronplay, por ejemplo, Ibai, etcétera, no están siempre hablando de eSports, están hablando más de videojuego. Y después, bueno, los influencers que hay en eSports normalmente son mucho más pequeños, pero generan mucho más engage. ¿Vale? Quizá su influencia hace que un videojuego se convierta en eSports. Sin duda. Seguramente. Bueno, vamos entendiendo ejemplos, millones de ejemplos. Muy bien. Manel, Celia aquí representa un poco el profesionalismo de los eSports. Este profesionalismo hay que entenderlo como el profesionalismo que tenemos en los deportes, digamos, tradicionales. ¿Qué modelo de negocio hay detrás dividamos, gaming o eSports? Creo que el modelo de negocio más importante es eSports, pero ¿nos puedes decir algo sobre esto? Sí, a ver, yo entiendo un poco que a nivel del profesionalismo que comentabas, yo entiendo como profesionalismo pues aquellos pues equipos o entidades que se dedican a los eSports, que compiten de manera regular pues en competiciones oficiales o federadas y que sacan un rédito económico de alguna manera de estas competiciones, ya sea pues por un tema de publicidad, por un tema de patrocinio o por los propios ingresos que pueden sacar de las competiciones como tal. Entonces, a nivel de modelo de negocio, a ver, yo creo que en cierto punto es bastante paralelo, bastante similar al que puede ser pues, los modelos de negocio que tienen pues, los clubes de deportes tradicionales, ¿no? Al final, yo creo que las líneas de ingresos vienen pues, de un tema de publicidad y patrocinio, porque al final las marcas queremos estar ahí un poco lo que comentábamos anteriormente, pues, por todo el tema del engagement con el usuario, por el hecho de que el fan está en el centro, para las marcas es muy importante. Luego está pues, todo el tema del merchandising, la venta de merchandising, que creo que es algo que cada vez pues, está creciendo más, en la medida en que los clubes pues, van haciendo un nombre, ganan pues, en base de fans, el fandom, etcétera, etcétera, pues todo lo que es la parte del merchandising o monetizar la propia marca del club creo que está ganando peso. Y luego está pues, los ingresos que puedan venir de los torneos que se generen o de los propios eventos a los que participen, ¿no? Entonces, yo sí que diría, bueno, menos bajo nuestra experiencia, que una diferencia principal que podríamos ver, por ejemplo, respecto al tema de patrocinios con un club pues más tradicional versus un club más centrado en temas de eSports, es que así como a veces con un club más tradicional, pues todo va de poner el logo y ya está, con los eSports lo que intentas es construir algo que genere sinergias, ¿no? Y un poco me lo llevo otra vez a lo que decíais anteriormente, porque creo que es clave, ¿no? Lo de poner al fan en el centro de todo, ¿no? Al final lo que se pretende son pues, crear sinergias y crear pues, algún tipo de iniciativas entre ambas marcas que tengan un impacto positivo en el fan. Esto no va solo de poner el logo y ya está, sino vamos a intentar crear algo que sea positivo para el fan, ¿no? Creo que también está pues, hay que tener en cuenta pues, los canales de distribución, lo que decía anteriormente. El hecho de que sea un canal pues, mayoritariamente digital, más allá de los propios eventos físicos que se puedan hacer, esto lo que permite es pues, tener una conexión con el usuario, ¿no? También pues, las propias plataformas de difusión, Twitch, YouTube, etcétera, etcétera, lo que permiten es tener más pues, conexión con estos usuarios. Al final esto hace pues, que haya un engagement rate más elevado, con lo cual las marcas quieren estar ahí. Esto al final lo que tiene es un impacto directo pues, en los ingresos de publicidad y en generar nuevas vías de monetización adicionales que se están generando y que creo que se van a generar, que no el ecosistema más tradicional no puede llegar, ¿no? A mí se me ocurre que no os gustaría generar un mundo paralelo, os hablo un poco desde la vertiente más crítica en este caso, y que fuesen un elemento también de superación de cierta brecha digital, ¿no? Porque todo este mundo puede ser
una clave para superar brechas digitales porque incorpora gente, ¿no?, en tecnologías digitales de una manera muy fácil, pero ¿lo tenéis en cuenta esto? Ya sé que es una pregunta comprometida en estos momentos, pero ¿habéis pensado cómo llegar a todo el mundo? Habéis pensado todos, es una pregunta abierta, ¿cómo llegar a todo el mundo y que sea fácil llegar? Bueno, mira, ¿sí? Sí, si quieres. A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, con el tema de la pandemia, Twitch sufrió un incremento brutal de la comunidad y de los espectadores. Estábamos todos un poco a la expectativa de qué iba a ser eso, si los chavales estaban aburridos en casa y entonces no tenían otra cosa que hacer, o realmente aquello funcionaba. Desde nuestro punto de vista, lo que hemos visto es que el crecimiento se ha sostenido e incluso se ha incrementado muchísimo. Nosotros, una de las principales ligas que tenemos en España, que es la Superliga, este año, el año pasado hicimos 9,5 millones de espectadores y este año estamos en 13. O sea que realmente no fue un bluff, no fue una burbuja, que estábamos muy expectantes todos. O sea, se fidelizó, ¿no? Sí, porque pasó una cosa muy curiosa y yo creo que más que por los eSports o por el gaming, hay un tema de cómo lo que son los personajes públicos a nivel mainstream se meten en este mundo. Entonces, cuando lo popularizan un poco. Por eso me refería a la época del confinamiento, ¿no? Vimos muchísimos deportistas que empezaron a jugar a los videojuegos y vimos muchísimos personajes que no eran de este mundo y de repente se acercaban de una forma más divertida o más casual o de una forma incluso como más profesional. Entonces, eso ayuda a los mitos o gente que está un poco alejado no lo vea como una cosa extraña, sino que ya forma parte de su día a día. Entonces, creo que más allá de la barrera de poder, de la brecha digital, creo que hay una brecha a veces en un entorno de mitos que tampoco son ciertos, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de gaming, no solo hablamos de League of Legends, es que hablamos del Candy Crush. Sí. O sea, a mí me hace gracia cuando vemos los perfiles demográficos, porque claro, un gamer es no sé quién que tenga 65 años y está jugando al Candy. Sí, ahí llego yo. Entonces, no, pero lo digo porque a veces no sé si lo idealizamos un poco, pero que es tanto el chaval que está en su casa jugando al Counter o al Valorant o al PUBG o que la persona que está jugando a cualquier juego más conocido, ¿no? Al final. Y el hecho de los dispositivos que se utilizan según los videojuegos, o sea, la parte de gaming, la parte que tú puedas tener más barrera con respecto a lo que es digitalmente el utilizar un PC o utilizar una consola que según que perfiles demográficos de la sociedad pueda costar más, eso ya tampoco existe porque todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo sabe utilizar el móvil. Entonces, al final, es bastante cercano. Con respecto a conectividad, por ejemplo, en España no tenemos problema porque en España somos uno de los países que mayor cobertura tenemos, pero, por ejemplo, nosotros que operamos en la TAM, vemos que los videojuegos también se adaptan, o mejor dicho, las personas se adaptan a las posibilidades. Entonces vemos que allí, por ejemplo, los eSports en concreto se desarrollan más en el mundo del mobile que a lo mejor en el mundo del PC o de la consola, porque tienes más asequible, los juegos están optimizados para que tú puedas jugar con menor conexión en un móvil que a lo mejor en un PC. Pues me quedo con el mensaje que sí que es posible superar ciertas barreras. Me quedo contigo porque has introducido un tema interesante que es el de la conectividad y 5G, todo esto que nosotros hablamos aquí en la Fundación, ¿no? Estas nuevas redes inteligentes, ¿qué pueden aportar al mundo del gaming? El 5G, en los eSports no hay tanto un problema de movilidad en sí, de que necesites el móvil para bajar gran carga de contenidos, porque al final los videojuegos de móvil están optimizados para utilizarlos en móviles más pequeños. Sí que es cierto que a la hora de retransmitir otras tendencias que están saliendo en el mundo de los videojuegos y de los eSports, sí que va a ser muy importante. Y yo creo que va a empezar a oírse hablar de esto, ¿no? En la parte asiática, que en este mundo nos lleva más ventajas, y hay campeonatos con bastante público y bastante aceptación de lo que se llaman los VR eSports, ¿no? Que al final son
junta justamente una de las críticas que a veces se hace, ¿no? El sedentarismo. Son eSports que se juegan con realidad aumentada o de realidad virtual, en los cuales en una cancha la gente tiene que hacer movimientos físicos al final, ¿no? Esto es mucho más factible con un 5G o con una buena conexión que luego tener que bajarlo todo en local, ¿no? Yo creo Claro, que por ahí real, se va ancho de banda. Exacto, por ahí yo creo que sí que se va a desarrollar. Pero actualmente no sabemos, es una industria tan joven y tan completamente dinámica que a lo mejor yo ahora, como Celia, te digo, pues no lo acabo de ver y de repente mañana me sorprenden y Esto veo me pasa una a mí cada día, o oportunidad. sea que lo aceptamos también. Vale, me quedo con el mensaje. Sobre lo que estaba diciendo, haría un apunte. Al final, el techo que marca los eSports o la creación de contenido o este ecosistema, ahora mismo está en la tecnología. ¿Vale? Es decir, existe la posibilidad, nosotros por ejemplo como operadores de espacios físicos, nosotros nos tenemos que limitar a un espacio fijo y permanente porque no tenemos quizás la tecnología para poder tener una conectividad, para poder hacer eventos en cualquier lugar. La realidad aumentada, la realidad virtual, al final la tecnología y la idea existe, pero el hardware es lo que todavía no nos permite poder evolucionar en ese sentido. Creo que en ese sentido la tecnología va un poco por detrás de lo que realmente se podría hacer en este ecosistema. Pues voy a continuar contigo porque en lo que has introducido, ¿cómo es un estadio de eSports, no? ¿Cómo es? ¿Cómo nos lo imaginamos? Lo hemos visto en el vídeo introductorio un poco así, ¿no? De pasada. ¿Cómo es? Como, no sé, como el estadio del Madrid, el del Barça. Pues al final es un estadio tecnológico. Los deportivos al final están migrando hacia eso, a la reforma que ha hecho el Real Madrid con el Santiago Bernabéu, la que hizo en su día el Atlético de Madrid con el Wanda Metropolitano, ¿no? Al final necesitamos de esa tecnología, porque esa tecnología es la que nos permite poder crear contenido y poder crear experiencia, ¿no? Un estadio de eSports está pensado 100% para crear experiencia. Es decir, tenemos que vivir allí lo que no podríamos vivir en otro lugar. ¿Y por qué la gente va a ir a jugar allí cuando no juega en casa? Porque tiene que encontrar algo diferente, una mejor conectividad, mejores equipos, el público, una experiencia mayor envolvente que te haga sentir, que te haga vibrar cuando estás jugando, ¿no? Que es lo que creo que echamos un poco de menos todos, ¿no? Ese evento presencial, ¿no? Es como ver un partido. Yo soy amante del balonmano, no del fútbol, ¿vale? Yo cada año voy a ver la Final Four de balonmano a Colonia. ¿Por qué voy? Porque la experiencia que tienes en ese pabellón no la vas a poder vivir nunca en casa viéndolo en la televisión, ¿no? Claro. Pues los eSports es lo mismo. Tú puedes jugar en tu casa con un buen equipo. A día de hoy, aquí en España, por ejemplo, sí que hay un acceso a una tecnología mínima que te pueda dar la oportunidad de poder jugar un torneo online. Pero al final, ese conglomerado, la gran pantalla, esas luces, esa retransmisión, ese público jaleando, ¿vale? Esa experiencia, todo lo que se monta alrededor de lo que es el evento físico, es lo que hace que la gente quiera ir a verlo, ¿no? ¿Tenemos muchos estadios en España? Pues actualmente no. O sea, realmente cuando haces un gran evento, también por necesidades, ya, ¿vale? Se montan y se desmontan. Exacto, quizás. Claro. O sea, no tiene mucho sentido ahora mismo crear un estadio como se está haciendo en China, en Corea o incluso en Estados Unidos con capacidad para 7.000 personas, ¿vale? La única organización que es capaz de poder juntar a esa gente en un torneo es el VP, ¿vale? Al final, por muchos torneos que se hagan, no vas a poder mover esas masas, ¿no? Poco a poco sí que van a hacer, creo, y ahí es donde apostamos nosotros, falta esos espacios permanentes, pero algo más reducidos, algo más pues como un gimnasio, ¿no? Que vas... Quizá más distribuidos, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que al final sí que el modelo de negocio tiene que tender hacia eso, para poder hacer eventos repartidos y atomizados por todo el territorio y sí acabar con un gran evento en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, en cualquiera de las capitales, donde ya hay espacios polivalentes, como el Palau Sant Jordi, como el Within Center, donde ahí sí que tiene sentido hacer una final de League of Legends, ¿no? Pero no creo que haga falta esos grandes estadios de manera permanente, sino más centros de experiencia, ¿no? Donde puedes entrenar, donde puedes comerte una hamburguesa, donde puedes jugar una partida. Un centro digital, ¿no? Exacto. Por decirlo de alguna manera. Sí, por supuesto. Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Los estadios son importantes
porque antes estábamos hablando del fan y tú nos has preguntado por qué crecen o no crecen los videojuegos o los eSports. Pero es que la comunidad es muy importante. Al final, si te fijas, todos hemos hablado de la comunidad. Manel, por ejemplo, decía, es muy importante estar dentro de la comunidad, hacer cosas por la comunidad. Sí, por eso le he preguntado yo lo del mundo paralelo. Porque es ¿no? una a veces... comunidad bastante cerradita. Bueno, no cerrada, pero me refiero que es crítica al final. Si tú estás ahí es para aportar algo, porque al final es una comunidad que es celosa en el sentido positivo de que eso crezca y funcione bien y que vaya lo más adelante posible. Entonces, este tipo de centros contribuyen a generar esas comunidades. Sí que es cierto que también hay otro tipo de estadios que son diferentes a lo que propone Roberto en este caso, que son los propios gaming houses de los ¿Qué es un gaming equipos. house? Bueno, son... Que ha salido en los estos. Sí. No, por favor, explícaselo. Bueno, lo que hemos visto realmente, hemos visto finales, Vale. que es esa multitud. Además, hemos visto imágenes de los Worlds, que es como lo más, ¿no? Pero alguna final nuestra, pero una gaming house al final no deja de ser un centro en el cual el equipo profesional, que puede tener diferentes categorías, igual que lo puede tener en el paralelismo del mundo del deporte, los clubs, y entrenan, están allí y también realizan los partidos desde la gaming house. Nosotros, por ejemplo, con los equipos que tenemos ligas, también tenemos cámaras para poder pinchar y ver los directos, ¿no? Entonces, es el lugar donde están, al final es como el club, ¿no? El sitio donde ellos están, entrenan, se relacionan, tienen un equipo de profesionales que les apoya y aparte juegan los partidos. O sea, para entendernos, el equipo no se desplaza al estadio, sino que cada uno está en su estadio y juega desde su estadio. Esto sería un poco diferenciar un poco lo que es la parte más profesional. Exacto, de la parte amateur. ¿Verdad? Sí, sí, Bueno, sí. muy interesante la experiencia híbrida, porque en realidad estamos hablando de experiencia híbrida. Óscar, que te tenemos aquí un poco... No te preocupes, tenemos también para ti. Yo he repasado los eventos que se hacen territorialmente en España durante estos años, tampoco es importante ahora toda la relación que la tengo aquí, ¿no? Pero he visto Madrid, Barcelona, ¿no? Bilbao, Valencia, ¿vale? Tenerife, ¿no? Y 4 eventos internacionales en el 2019, que es el último año que tenemos datos sí, en Madrid. ¿Crees que podemos atraer más eventos internacionales? ¿Crees que son importantes los eventos internacionales? ¿Atraer finales de juegos? Sin duda tenemos la capacidad y sin duda es interesante. Es decir, tenemos la capacidad porque al final España atrae, es decir, por clima, por cultura, por gastronomía, por lo que sea, es un país atractivo, es decir, con todos los respetos no es ir a Bucarest. Entonces, bueno, pues ir a Madrid o a Barcelona, Valencia o cualquiera es muy atractivo para alguien, ¿vale? Entonces, eso es importante. Entonces, de hecho, me acuerdo, no sé si era, creo el 2016, o sí, creo que era el 2016, se hicieron los All-Stars de League of Legends en el Palau Sant Jordi en Barcelona y todos eran asiáticos, absolutamente, el 90% eran asiáticos, ¿no? Es una forma de atraer, ¿no? Disney, por ejemplo, en París, se creó un evento de un juego que no tiene ningún sentido, no tiene audiencia prácticamente en Francia para llegar al público asiático, ¿vale? Que es decir, al final era un escaparate. Entonces, las ciudades, los venues, los parques de atracciones, lo que tú quieras, las regiones, tienen la capacidad gracias a los eSports o al gaming, de atraer nuevas audiencias, pero también de reconectar con las audiencias que tienen en sus propias ciudades, en sus propias regiones, que las tienen desatendidas por desconocimiento. Y si es importante, pues claro, evidentemente sí que tenemos la capacidad técnica, pues desde el VP a otros torneos peritos para organizarlo sin problema y lo vamos a seguir organizando. Simplemente COVID ha sido un... ¿Y qué tenemos que hacer con tu experiencia, Óscar? Mira, Para atraer estos... No voy a decir la ciudad, pero una ciudad le montaron un evento y en el propio ayuntamiento, un evento internacional, el propio ayuntamiento es que no movió ni un dedo. Es decir, ¿vale? Entonces, eso es lo que no puede ser. Es decir, ¿por qué? Porque al final otros países, otras ciudades, otras regiones sí que se van a implicar muchísimo y saben que es una forma de conectar, como digo, no solo con el exterior, sino también con el interior. Entonces, se tienen que implicar.
se tienen que implicar, o como mínimo no poner palos en las ruedas en ese sentido. Pero yo creo que al final si tenemos eso, ponemos en valor todo lo que tenemos a nivel técnico, pero también a nivel de ADN, sin duda podemos ser uno de los países puntales, porque al final, lo habéis dicho, ¿no? Tú has dicho que España es el 12 en audiencia, pero claro, es que somos la mitad de Alemania o una cuarta parte. Por supuesto. Siempre hay que ver esto en relación a... De hecho, España le llaman la pequeña Corea, ¿no? Porque por densidad, es decir, por el tamaño de población, tienes muchos más fans de eSports que países como Francia, Alemania o Italia. Entonces, en ese sentido, pues claro que sí. Además, está reconocido a nivel mundial de que España es una potencia. Yo cuando en 2017 en un evento en Londres les dije que nosotros teníamos una liga nacional que lo operaba el EVP, los británicos me miraban como en plan, no, ¿cómo que nacional? ¿Cómo que tenéis una liga nacional? No lo entendían, ¿no? Y eso es, y tenemos las capacidades sin duda. Y por supuesto hacer llegar, me imagino, no solo a Madrid y Barcelona, sino hacer llegar a todo el territorio, ¿no? Y le he preguntado a Óscar, Manel, qué hacía falta desde este punto de vista y desde el punto de vista financiero de modelo de negocio, qué haría falta para eclosionar un poco más. Esto nos lo habéis pintado ya, ¿no? Pero ¿cuál sería...? Yo creo, y también relacionándolo un poco con lo que comentabas, yo creo que es necesario un cambio de mindset. Es decir, esto ya no va de... Esto no es un nicho. Yo creo que sí que es verdad que inicialmente pues, tenía una gran parte de nicho. Yo creo que esto ya es mainstream, que llaman, ¿no? Entonces sí que es necesario que a nivel de pues, autoridades, ayuntamientos, etcétera, etcétera, se den cuenta de esto. Esto ya no va de... ¿Verdad que nadie discutiría traerse un mundial de fútbol? Pues es lo mismo. Entonces, desde este punto de vista, lo que creo que es necesario, bueno, primero, yo creo que todo esto sigue creciendo, con lo cual, en la medida en la que va creciendo, entran más actores, pues más equipos, etcétera, etcétera, y creo que es un ecosistema, al menos el publicitario, que va creciendo. Para las marcas, yo lo digo bajo mi experiencia, evidentemente, es algo muy positivo, es decir, es un canal de contacto con usuarios muy bueno, con una audiencia que es difícil encontrarla de otra manera. Relacionándolo con lo que me comentabas, Celia, es verdad que es una audiencia muy celosa yo creo que valora mucho la autenticidad. Exacto. Es decir, no puedes meterte en la comunidad como... Sí, no valen trampas, o sea, no, hay que ser como... Si algo vas aprendido es que tienes que entrar de la mano con alguien. Entonces, al menos esta es nuestra experiencia, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo esto pues, irá creciendo. En la medida que vaya creciendo, pues se generarán nuevos modelos de negocio, se tenderá a profesionalizar más todo esto y acabará reconociéndose por lo que es, ¿no? Óscar, querías decir... No, que tienes que entrar de la mano con alguien, sin duda, o no, quizá es decir, esto al final, no nos pensemos que los eSports es una audiencia homogénea, es decir, esto es como... No es lo mismo el que juega a polo con el que juega al fútbol, ¿vale? Es decir, esto es completamente, ¿no? Entonces, hay millones de posibilidades y independientemente con quién entres, sobre todo yo creo que es una de las claves es aportar valor, ¿no? Es decir, al final, como tú bien decías, ¿no, Manel? No se trata de poner el logo, ya está, awareness y va, sino que es decir, no, es que al final yo lo que quiero es ser relevante para ti, ¿no? Quiero que tú hagas algo por mí, es el famoso engage, ¿no? Y al final, pues nosotros, por ejemplo, cada mes hacemos focus group con gamers, ¿no? Para entender bien dinámicas, etcétera, y siempre les preguntamos, ¿qué os parecen las marcas endémicas? CaixaBank, ¿no? Por ejemplo, o Imagine, y nos dicen todos que sí, que bienvenidas, que no hay problema, es decir, no es aquello de, no, son ludistas y no quieren tecnología, no queremos marcas, no, para nada, queremos marcas, claro que sí, pero que aporten valor, que se lo tomen en serio esto, que no me vengan a poner un logo y a repartirme un voucher para unas promos. Está bien, pero hazme algo que realmente digas bien, ¿vale? Y que me aporte ese valor, esa es clave. Yo es que creo, apuntando un poco, porque llevo un rato dando vueltas a lo que estoy escuchando, y al final está ondeando por aquí, por el aire, al final es que creo que todavía no nos tomamos en serio el gaming y los eSports, ¿vale? De manera institucional o pública, ¿vale? Es decir, ha sido muy penalizado el gamer, ¿vale? Al final se ha estigmatizado mucho de que es una persona obesa, cerrada, sí, bueno, comiendo friki, ganchitos. entre comillas. Sí. Y no va de eso, ¿vale? Al final es una experiencia, es un entretenimiento nuevo. Alguno de nuestros socios viene del mundo de la publicidad y nos lo ha comentado más de una vez, ¿no? O sea, nosotros antes hacíamos un spot, ¿vale? Lo poníamos en televisión española y por repetición al final acaba entrando en el público y la gente acaba comprando porque ha estado viendo eso continuamente, ¿no? La comunidad gaming y de eSports es muy fiel, ¿vale? Es una comunidad
poco tóxica, creo yo, ¿vale? Yo considero personalmente, es una opinión, que es una comunidad no tóxica, aunque habría que matizarlo y realmente Bueno, como en hay todos de sitios. todo, ¿no? Pero que no es tonta. ¿Vale? Como dicen ellos, no me sirve poner un logo, no me sirve decirme cómprame esto, ¿no? Además, como tienen tanta oferta, puedes elegir qué quieres ver y al final se quedan con lo que quieren, ¿vale? Y no vale venir con mucho dinero, no vale venir con poner un logo, sino que tienes que darle un valor añadido, le tienes que dar Por lo algo tanto, más. es un público exigente. Sí, es un público exigente. Entonces, se nos llena la boca de que los eSports, el gaming es la forma de poder llegar a ese nuevo público objetivo que no ve la televisión, ni el periódico, ni hace la radio, pero intentamos llegar a ellos de la misma manera que estábamos llegando hasta ahora. ¿Vale? Tenemos que reinventarnos, que es un poco lo que estamos intentando hacer la mayoría. Y el propio ecosistema expulsa a todo aquel que viene de una manera muy invasiva. Eso da un poco el sentido de la fuerza que tiene este ecosistema, ¿no? Muy bien. Y voy a continuar contigo. Venga. O bueno, con los que queráis, pero talento. Se necesita mucho talento para desarrollar el modelo de negocio, para desarrollar los juegos, no para desarrollar... Tenemos talento, hay oferta formativa en España. Me centro en España, ¿eh? Sí que yo he visto que hay algunas universidades, poquitas, que tienen oferta. ¿Cómo creéis que está este panorama? Y esto es una opinión también personal, que a lo mejor pues, compartirán o no, ¿no? Pero yo creo que los que estamos ahora mismo venimos un poco reconvertidos de otros sectores, ¿vale? No ha existido la formación como tal y creo que es un punto flaco, creo que es algo en lo que tenemos que evolucionar, ¿no? Ya hay compañías que están apostando por la formación y universidades, pero tampoco sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿vale? Aquí es donde quizás debería ayudarnos un poco más las partes institucionales y poder regular un poco cómo tenemos que hacer esa formación para que sea común en todos lados, ¿no? Porque si no, al final vamos a estar, con perdón de la expresión, con cursos CEAC y cualquiera que haga un curso de 2 horas va a decir que es community o que es responsable de marketing de un equipo de eSports, ¿vale? Bueno, también debe haber toda la escala, ¿no? O sea, los que tienen que ser ingenieros o ingenieras, después debe haber toda la escala. Tiene que haber una estandarización. yo Sí, comparto exacto. 100%. O sea, tiene que haber esa estandarización, que alguien nos regule, vale, pues esto es esto, esto es esto, ¿no? Detrás del mundo de los eSports no están solo los gamers, ¿vale? Están coach, hay psicólogos, hay gente de dietismo, Diseñadores, ¿no? hay diseñadores, hay marketing, hay comunicación, o sea, hay un ecosistema muy grande y por eso lo apuntabas al principio, ¿no? La mano de obra que genera este ecosistema es muy grande y podría serlo mucho más si estuviera un poquito más regulado y organizado. Seguimos con regulación. Te lo pregunto a ti, Manel, pero ya sabéis que podéis... Yo más o menos voy dando juego, Sí. como en UI Sports, así un poco cutre. ¿Cómo estamos? Yo antes he mencionado, porque de los informes que tenemos sobre la mesa, que como vimos la regulación actual, que es la general, digamos que no impide. Necesitamos regulación específica, sería bueno. ¿Qué opináis, por ejemplo, de los planes del gobierno español sobre todo el tema de audiovisual? Lo dejaremos por ahí así, no eSports. ¿Cómo lo veis? Yo te voy a dar mi respuesta no como experto. Entonces, yo creo que es necesario. Fantástico, me encanta. No, creo que es necesario una regulación. Soy consciente de que se ha intentado aprobar algún proyecto de ley que regule pues, los eSports y toda la industria de los eSports. Sinceramente, no sé en qué estado está, soy consciente de que no se ha aprobado, pero no sé en qué estado está, pero es totalmente necesario, un poco lo estamos viendo aquí. En la medida en la que esta industria está creciendo, se está profesionalizando, se están creando pues, una comunidad alrededor, pero también pues, lo que decimos, formación, pues, ocupación alrededor, pues es necesario que haya pues, algo que lo regule. Actualmente lo que está pasando es que pues, las figuras jurídicas que trabajan con temas de eSports lo que tienen que hacer es pues, mirar, ¿no?, casos que puedan ser similares pues, en otras industrias, ¿no?, con el riesgo que esto pues, conlleva. Yo creo que es necesario ponerlo encima de la mesa y aprobarlo cuanto antes, ¿no? Hay temas incluso de los modelos, temas de los contratos laborales con jugadores, ¿no? Estamos hablando de que son perfiles que en algún caso son menores de edad. Como otros, hay temas bastante importantes que poner encima de la mesa. ¿Cómo lo veis desde la Liga? A ver, desde la Liga creemos que en sí es un poco complicado regular esto, porque en el fondo no estás hablando, así como antes hacíamos la comparativa con el deporte tradicional, aquí sí que se diferencia un poco, en el sentido de que
como decíamos, el propietario del juego es uno, él es el que distribuye las licencias según su criterio y pone sus normas. Cuando las competiciones nacionales también tenemos esta licencia, nosotros también ponemos unas normas. O sea, sí que es cierto que en nuestro caso cuidamos eso, o sea, y que en el caso de este publisher también cuida eso, pero hay una parte de poner puertas al campo, me refiero, en lo que es la parte profesional o la parte de amateur, pero que tú tienes una edad recomendada para utilizar ese juego u otro, pues hasta allí los publishers pues pueden acotar. Más allá de eso, estamos en el mundo de Internet. Entonces, sí, claro, yo voy a poner un ejemplo muy tonto, pero con el mundo, por ejemplo, del alcohol, yo puedo meterme en una web, tener 15 años y cambiar la fecha y decir que tengo 18, la responsabilidad es mía, porque yo soy el usuario, porque la marca ya ha hecho lo que tiene que hacer. Pero es el tema, o sea, yo creo que en la parte profesional sí que ese tipo de cosas, tanto contratos laborales, temas de mayorías de edad, al final funcionan bastante como los clubs y eso se cuida porque queremos que eso siga, ¿no? Pero hay un entorno muchísimo más amplio que no es el profesional, que estamos en el mundo de Internet. Yo creo que se tiene que tomar en serio. O sea, volvemos otra vez a lo mismo, no se toma en serio. Quien regule el mundo de los eSports tiene que ser alguien que se dedica al mundo de los eSports. ¿Vale? Yo creo que los eSports, uno de los mayores problemas que ha habido es que se llame eSports. Esto también daría lugar a un gran debate, ¿no? Siempre se ha intentado añadir los eSports, porque como es moda, como crece, como es donde tenemos que estar, a ver en qué cartera lo pongo para yo llevarme lo que hay ahí dentro, ¿no? Bueno, si abrimos un poquito esa mente y al final los que regulan son los que saben, podremos conseguir algo, por muy difícil que sea, porque es verdad que está en el mundo digital, está en Internet, pero tiene que estar regulado por quien sabe. Ya estamos, bueno, podríamos estar aquí horas hablando de esto, pero es súper interesante. Os quería hacer una pregunta un poco más tecnológica y después acabaremos con una divertida que se la haré a Óscar. Pero esta un poco más, ¿creéis, quizá tú, Roberto, ¿no? Desde el punto de vista industrial, ¿no? Y a ver qué opináis también vosotros dos, todos los elementos que se utilizan en los eSports, toda la tecnología, porque no solo es el programa, el software de desarrollo del eSport, sino los dispositivos, el uso de inteligencia artificial, obvio, machine to machine, bueno, sí, lo sé, los mundos virtuales, digital twin, metaverso, todo esto. ¿Creéis que puede ser una oportunidad los eSports para que empresas que se dedican a los eSports puedan saltar a otros sectores, a otros verticales, ¿no? Y aprovechar toda esta experiencia para hacer desarrollos, ¿no? Por ejemplo, el tema de gemelos digitales es utilizado en la industria, es uno de los pilares de la industria 5.0, ya hablamos del 5.0, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, Roberto? No lo creo, estoy convencido. O sea, al final es el vehículo. Como he dicho antes, yo creo que al final la tecnología está por detrás de la posibilidad. Por lo tanto, tiene que ser nuestro banco de pruebas. Tiene que ser esa opción para poder desarrollar todo ese metaverso, todo el blockchain, toda esa tecnología de realidad aumentada, de realidad virtual. Los eSports es el ecosistema ideal para poder desarrollar todo eso y tenemos que aprovecharnos. Es donde creo que está el crecimiento de todo este mundo. También en el tema del contenido, ¿no? De contenidos de alta calidad. Correcto, y lo estamos viendo. O sea, estamos viendo realidad aumentada, estamos viendo desarrollo de tecnología y no nos estamos dando cuenta. Actualmente, y LVP no, pero Grupo Media Pro, la Liga, tú cuando estás viendo un partido, lo que aparece en el banner depende de en qué lugar estás, es una publicidad o es otra. Eso es realidad aumentada. Sí. ¿Vale? Es decir, la tecnología está más presente de lo que nosotros creemos. Creo que un avance será la realidad inmersiva, indudablemente. Yo para mí, total, las gafas de realidad aumentada, que vayas andando por la calle y al final pues puedas tener pues el GPS implementado en las gafas, que puedas ver la llamada, leer el correo mientras estás en el autobús. Eso está por llegar y el campo de pruebas es el mundo digital de los eSports. Por lo tanto, una gran oportunidad. Totalmente. De hecho, en la final nosotros utilizamos tecnología R para ciertos elementos del plato y durante el confinamiento creo que
el mundo de los eSports también se puso las pilas por necesidad. Nosotros tuvimos que utilizar hasta platos virtuales y actualmente también los utilizamos, porque queremos dar un salto, a nivel de optimización económica es también mucho mejor y también ofrece ciertas soluciones para el espectador que hasta ahora pues no eran posibles, ¿no? Sí que es cierto. Eso es necesario pequeños espacios repartidos, sea SOB o sea... Al final yo creo que la competencia es la que nos hace crecer a todos. Si hubiese uno solo, pues al final nos acomodamos y no somos capaces de evolucionar, ¿no? Hay que salir de la zona de confort. Correcto, pues yo creo que es necesario. O sea, sí que es verdad que los eSports y el gaming es un mundo que ha crecido y es lo que es gracias al digital. El que niegue eso, pues se está mintiendo. Pero hay una parte muy importante también de lo que es el evento físico y de lo que es el espacio donde poder desarrollar todo eso. Muy bien, yo creo que hemos aclarado algunas cosas o no, pero bueno, ahí está la gracia, ¿no? Poner en valor estos ámbitos, ¿no? Los games y los eSports. Óscar, ¿para cuándo unos Juegos Olímpicos de eSports? Mira, yo esa pregunta la veo complicada y no complicada a la vez. Es decir, al final, como decíamos... Nosotros aquí queremos, ¿eh? O sea que... ¿Queréis? El tema es, no sé si la comunidad del gaming quiere. Eso es otra cosa. ¿no? Lo que seguro que lo quiere es el COI, aunque diga que no, pero evidentemente lo quiere para conectar con la audiencia, ¿no? Al final el COI... Es un nuevo canal al final, ¿no? Es el canal. Es decir, si no en 20 años el COI está... Bueno, las Olimpiadas no tienen sentido y van metiendo pequeñas píldoras y es normal, ¿no? El problema al final es, como decíamos, es... si ellos están en la zona de confort, tienen que salir de la zona de confort. Al final, los juegos que gustan, les guste o no a ellos, no son juegos de fútbol, es decir, el FIFA como eSport no funciona. No le gusta el atletismo, es decir, el tiro con arco. Estos videojuegos no funcionan, el remo no funciona. Funcionan, pues eso, el League of Legends, donde tienes que matar a otra persona, aunque sea de forma muy soft, pero tienes que matar a otro campeón, etcétera. A otro le tienes que disparar, es verdad, que aunque no sabe sangre, pero tienes que disparar, o el Fortnite, etcétera, etcétera. Esos son los que juegan. Entonces, yo lo que no veo es el COI, bueno, no veo a corto plazo es el COI aceptando esto, aunque es verdad que no hay otra, porque van a tener que aceptarlo sí o sí. Ya veremos. Creo que hace poco vinieron, hace años vinieron a España a ver si podían crear competiciones de remo preparando para Olimpiadas. Pero están aún... El problema es un poco lo que decimos, ¿no? Con los políticos, es decir, zona de confort, se mueven muy lentos y cuando se han movido hacia el punto A es que las comunidades, sobre todo las más digitales, están en el punto B. Entonces, cuando van al punto B ya están en el punto C. Entonces, claro, ahí siempre los políticos o el COI, como en estructuras mastodónticas, pues les cuesta muchísimo llegar. Entonces, ¿quién lo sabe? El COI le interesa, al gamer no lo sé. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a los cuatro. La verdad, yo he aprendido mucho. Espero que ustedes también hayan aprendido mucho, como mínimo se hayan divertido un rato, que esto es lo que pretendíamos. Yo lo que me quedo de la sesión es que hace 40 años no existían las redes sociales, solo hace 40 años. Dentro de 40 años seguro que hay Juegos Olímpicos de eSports. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.